El gran inquisidor de Fedor Dostoyevsky. Mira, aquí es indispensable un proemio, es decir, un proemio literario. Uf, rió Iván, pero qué escritorazo soy. Mira, la acción se desarrolla en el siglo XVI, y entonces, tú por lo demás, debes de saberlo desde las aulas. Entonces, como adrede, existía la costumbre de hacer intervenir en las obras poéticas a las potencias celestiales en las cosas de la tierra. No digo nada de Dante. En Francia, los clérigos que actuaban de jueces y también en los monasterios, los monjes representaban funciones enteras en las que sacaban a escena a la Madonna, a ángeles, santos, a Cristo y a Dios mismo. En aquella época sucedía así con toda ingenuidad. En Notre-Dame de París, de Victor Hugo, para honrar el natalicio del Delfín de Francia, en París, en presencia de Luis el Onceno, en la sala del hotel de Ville, dan una función edificante y gratuita para el pueblo, intitulada Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie, donde sale ella misma en persona y dicta su bon jugement. Entre nosotros, en Moscú, antiguamente antes de Pedro, se dieron también representaciones dramáticas análogas, tomadas generalmente del Antiguo Testamento en aquellos tiempos, pero aparte las representaciones dramáticas, en todo el mundo aparecieron entonces muchedumbres de cuentos y versos en los que intervenían, si era preciso, santos, ángeles y todos los poderes celestiales. Aquí en los monasterios también se llevaban a cabo traducciones, copias y hasta creaciones de tales poemas, y eso en tiempo de los tártaros. Hay, por ejemplo, un poemita monacal, sin duda traducción del griego Tránsito de la Virgen de los Tormentos, con cuadritos y una osadía nada inferiores a las dantescas. La Madre de Dios visita el infierno, siendo el arcángel Miguel quien la conduce por entre los condenados. Ve a los pecadores y sus tormentos. Hay allí, entre otras cosas, una notable categoría de pecadores en un lago hirviendo. Algunos de ellos se hunden de tal modo en las aguas que ya no pueden salir más a flote, y de ellos olvídase Dios, expresión sumamente profunda y fuerte. Y he aquí que, impresionada y llorosa, la Madre de Dios cae de hinojos ante el trono del Altísimo y le pide clemencia para todos cuanto allí ha visto, sin distinción alguna. Su diálogo con Dios es muy interesante. Porfía ella no se va, y cuando Dios le señala las manos y los pies traspasados por los clavos de su Hijo, y le pregunta cómo puede perdonar a sus verdugos, ella va y les manda a todos los santos, a todos los mártires, a todos los ángeles y arcángeles, se arrodillen junto a ella e imploran clemencia para todos sin distinción. Termina la cosa obteniendo ella de Dios la suspensión de todos los tormentos de toda índole desde el Viernes Santo hasta Pentecostés, y los pecadores del infierno prorrumpen en exclamaciones de gratitud al Señor y gritan: «Eres justo, Señor, al juzgar así». Bueno, pues de esa índole habría sido mi poemita de haber aparecido en aquel tiempo. Yo saco a escena a él. A decir verdad, él nada dice en el poema, no haciendo otra cosa que mostrarse y pasar. 15 siglos van ya desde que él prometió venir con su imperio, 15 siglos desde que su profecía anunció: «En verdad, vengo pronto, el día y la hora no lo sabe ni el Hijo, solo mi Padre que está en los cielos», según dijo él mismo, estando todavía en la tierra. Pero la humanidad lo aguarda con la misma fe antigua y el mismo antiguo fervor. Oh, con más fe todavía, pues ya van 15 siglos desde que el cielo dejó de dar testimonios al hombre. De aquello que el corazón dice, testimonio no da el cielo. Y solo queda la fe en el referido corazón. En verdad, había entonces muchos milagros. Había santos que operaban curaciones milagrosas. A algunos justos, según se lee en sus biografías, se les aparecía la emperatriz celestial. Pero el diablo no se duerme. La humanidad ha empezado ya a dudar de la realidad de esos milagros. Como adrede, sobrevino entonces en el norte, en Alemania, una horrible herejía. Una enorme estrella, semejante a una antorcha, o sea, la iglesia, cayó en las fuentes del agua, y éstas se volvieron amargas.
Estos herejes dieron en la blasfemia de negar los milagros, pero eso hizo que se avivase la fe de los demás. Las lágrimas de la humanidad van a él como antes. Lo aguardan, lo aman, confían en él, ansían sufrir y morir por él, como en otros tiempos. ¿Y cuántos siglos van ya que la humanidad con fe y fervor implora: Señor, ven a nos? Tantos siglos ha que se le invoca que él, en su piedad incomparable, se dignó descender hasta los que le imploraban. Había descendido y visitado ya antes a algunos justos, mártires y santos, viviendo estos todavía, según en sus vidas está escrito. Entre nosotros, Tyutchev, profundamente creído de la verdad de sus palabras, anunció que, agobiado con la cruz y disfrazado de siervo, toda te ha reconocido, tierra mía, bendiciendo. Lo que irremisiblemente fue así, ya te contaré, y he aquí que él se dignó descender por un momento hasta el pueblo que padece y sufre, y peca desaforadamente y de un modo infantil. Lo ama. La acción de mi poema se desarrolla en España, en Sevilla, en la época más horrible de la Inquisición, cuando para honra de Dios en aquella tierra ardían diariamente las hogueras y en magníficos autos de fe que quemaban a los herejes. Oh, cierto que no fue aquella esa bajada en la que ha de aparecerse, según su promesa, al final de los tiempos en toda su gloria celestial, y que será súbita como el relámpago que brilla de oriente a occidente. No, él quiso, aunque fuese por un momento, visitar a sus hijos y sobre todo allí donde, como adrede, ardían las hogueras de los herejes. Por su infinita misericordia volvió a aparecerse entre los hombres en la misma forma humana en que anduviera por espacio de 3 años entre ellos, 15 siglos antes. Desciende sobre el ardiente suelo de la meridional ciudad en la que, como toda intención, la víspera misma, en magnífico auto de fe, en presencia del rey y de la corte, caballeros, cardenales y las más altas encantadoras damas de la corte, ante el populoso gentío de toda Sevilla, habían sido quemados por el cardenal inquisidor mayor de una vez cerca de 100 herejes. Ad majorem gloriam Dei se presentó allí suavemente, inadvertido, y he aquí que todos, cosa rara, lo reconocieron. Sería este uno de los mejores pasos del poema, es decir, el explicar por qué precisamente lo reconocieron. El pueblo, con fuerza irresistible, corre hacia él, lo rodea, se apiña en torno suyo, lo va siguiendo. En silencio pasa él por entre ellos con una mansa sonrisa de dolor infinito. Un sol de amor arde en su corazón, raudales de luz, claridad y fuerza fluyen de sus ojos y vertiéndose sobre la multitud conmueven sus corazones con amorosas réplicas. Él les tiende las manos, los bendice y al contacto con él, aunque solo fuere con sus vestiduras, emana un poder curativo. He aquí que entre la muchedumbre exclama un anciano, ciego desde niño: Señor, cúrame y que yo te vea. Y he aquí como una escama se le desprende de los ojos y el ciego lo ve. La gente llora y besa la tierra que él pisa. Los niños arrojan a su paso flores, cantan y le gritan Hosana. Es él, es el mismo, repiten todo. Tiene que ser él, no hay nadie como él. Él se detiene en el atrio de la Catedral de Sevilla, en el preciso instante en que introducen en el templo, con llanto, un blanco féretro infantil descubierto. Dentro de él va una niñita de 7 años, hija única de un conocido convecino. La nena muerta yace toda cubierta de flores. Él resucitará a tu hija, le gritan en el gentío a la llorosa madre. El sacerdote de la catedral, que sale a recibir el féretro, mira perplejo y frunce el ceño, pero he aquí que se eleva el clamor de la madre de la muertecita. Se arroja a sus pies. Si eres tú, resucita mi niña, exclama, tendiendo hacia él las manos. El cortejo se detiene, dejan el féretro en el atrio a sus pies. Mira él, apiadado, y su boca, una vez más, profiere el talita cumi. Levántate, muchacha. La niña se incorpora en el féretro, se sienta y mira, sonriendo con sus asombrosos ojos abiertos, en torno suyo.
En las manos tiene un ramillete de blancas rosas, el que le habían puesto en la caja. En el gentío emoción, gritos, sollozos, y he aquí que en aquel preciso momento pasa por delante de la catedral, por la plaza, el propio cardenal, inquisidor mayor. Es un anciano de cerca de 90 años, alto y tieso, de cara chupada, de ojos hundidos, pero en los que todavía chispea como una ascuita brillo. Oh, él no viste sus magníficas ropas cardenalicias con las que se pavoneara ayer ante el pueblo cuando ardieron aquellos enemigos de la romana fe. No, en aquel instante sólo llevaba puesto su viejo vasto hábito monacal. Le seguían a cierta distancia a sus lúgubres ayudantes y esclavos y la Santa Guardia. Se detiene ante el gentío y observa desde lejos. Todo lo ha visto cómo ponían el féretro a sus pies, ha visto cómo ha resucitado la niña y su rostro se ha ensombrecido. Frunce sus espesas cejas blancas y su mirada brilla con maligno fuego. Alarga el dedo y ordena a la guardia que lo prenda. Y he aquí que, tal es su fuerza y hasta tal punto está hecha a obedecerle, temblando, la gente que en el acto la multitud se dispersa ante la guardia, la cual en medio de un mortal silencio, sobrevenido de pronto, ponen sobre él sus manos y se lo llevan. La muchedumbre toda instantáneamente, como un solo hombre, se prosterna en tierra ante el anciano inquisidor, el cual, en silencio, la bendice y se aleja. Los guardias conducen al preso a un estrecho, sombrío y abovedado calabozo del antiguo edificio del Santo Tribunal, y allí lo encierran. Expira el día. Llega la cálida, ardiente e irrespirable noche sevillana. El aire huele a laurel y a azahar. En medio de la profunda tiniebla se abre de pronto la férrea puerta del calabozo y el mismo anciano inquisidor mayor, con un farolillo en la mano, penetra en ella lentamente. Viene solo. La puerta se cierra en el acto detrás de él. Se detiene en el umbral y largo rato, 1 o 2 minutos, se está contemplando su rostro. Finalmente se acerca despacio, deja el farolillo encima de la mesa y le habla. ¿Eres tú? ¿Tú? Pero no obteniendo respuesta se apresura a añadir. No contestes, calla. Además, ¿qué podrías decir? De sobra sé lo que dirías, y tampoco tienes derecho a añadir nada a lo que ya dijiste. ¿Por qué has venido a estorbarnos? ¿Por qué has venido a servirnos de estorbo? Y harto que lo sabes. Pero, ¿sabes lo que va a pasar mañana? Yo no sé quién eres tú, ni quiero saberlo. ¿Eres él o solo una semblanza suya? Pero mañana mismo te juzgo y te condeno a morir en la hoguera como el peor de los herejes. Y ese mismo pueblo que hoy besaba tus pies, mañana, a una señal mía, se lanzará a atizar el fuego de tu hoguera. ¿Sabes? Sí, puede que lo sepas, añadió con penetrante cavilosidad y sin apartar un instante sus ojos de los del preso. No comprendo, Iván, qué quiere decir eso, sonrió Alyosha, que todo ese tiempo había estado silencioso. Si se trata de una desenfrenada fantasía o de algún error del anciano, de algún imposible quid pro quo. Opta por esto último, dijo Iván riendo. Si ya se ha apoderado de ti el realismo contemporáneo hasta tal punto que no puedes sufrir nada fantástico y prefieres que se trate de un quid pro quo, pues que lo sea. Una cosa es verdad, tornó a reír. Se trata de un anciano de 90 años y bien pudiera haber perdido el juicio por su idea. El preso pudo haberle chocado por su aspecto. Podría ser también, finalmente, un sencillo delirio, una visión del anciano nonagenario ante la muerte y exaltado, además, por el auto de fe del día antes en que ardieran 100 herejes. Pero ¿no nos da a ti y a mí lo mismo se trate de un quid pro quo o una desenfrenada fantasía? Aquí lo principal es únicamente poner de manifiesto al anciano que, por fin, a los 90 años se desborda y dice lo que 90 años tuvo callado. ¿Y el precio también calla? ¿Lo mira y nada dice? Es que así tiene que ser en todo caso, volvió a reír Iván. El anciano mismo le hace notar que no tiene derecho a añadir nada a lo que ya una vez dijo.
Si quieres, este es el rasgo fundamental del catolicismo. A mi juicio, cuando menos. Todo se lo diste al Papa, así que todo ahora está en poder del Papa. Y no nos vengas ya con nada, no nos estorbes siquiera por algún tiempo. En este sentido no solo hablan, sino que también escriben los jesuitas, por lo menos. Así lo he leído yo mismo en sus teólogos. ¿Tendrías tú derecho a revelarnos uno solo de los misterios de ese mundo de donde vienes? Le pregunta mi anciano, y él mismo responde por él. No, no lo tienes, para no añadir nada a lo que ya una vez dijiste y no quitarle a la gente la libertad que tanto defendías cuando estabas en la tierra. Todo cuanto de nuevo anunciases iría contra la libertad de creencia de la gente, porque aparecería como un milagro, y la libertad de creer en ti era más preciada que todo entonces, hace 1000 años y medio. ¿No decías tú entonces a menudo: quiero haceros libres? Pues he aquí que tú ahora asombrarías a esa libre gente, añade de pronto el anciano con pensativa sonrisa. Sí, esto es para nosotros preciado, prosiguió mirándolo con severidad, pero nosotros hemos puesto finalmente remate a este asunto en tu nombre. 15 siglos nos hemos estado atormentando por esa libertad, pero ahora ya todo está terminado, y bien terminado. ¿No crees tú que está bien terminado? Me miras con mansedumbre y ni siquiera me honras con tu enojo, pues has de saber que ahora precisamente, esa gente está más convencida que nunca de que es enteramente libre, y sin embargo, ellos mismos nos han traído su libertad y sumisamente la han puesto a nuestros pies. Eso hemos hecho nosotros, pero ¿tú era esa la libertad que anhelabas? De nuevo vuelvo a no entender, le atajó Aliocha. ¿Es que ironiza? ¿Que se burla? Nada de eso, precisamente aduce como un mérito suyo y nuestro que, finalmente, ellos les han arrebatado su libertad a la gente y han procedido así para hacerlas felices. Porque ahora él se refiere sin duda a la Inquisición. Es posible, por primera vez, pensar en la felicidad de las gentes. El hombre fue creado rebelde. ¿Es que los rebeldes pueden ser felices? Ya te lo advirtieron, le dice. No te faltaron advertencias e indicaciones, pero no hiciste caso de advertencias. Rechazaste el único camino por el que era posible hacer felices a las gentes. Pero por fortuna, al morir, dejaste encomendada la cosa a nosotros. Prometiste, afirmaste bajo tu palabra, nos conferiste el derecho de atar y desatar, y ahora es indudable que no puedes pensar en quitarnos ese derecho. ¿Por qué has venido a estorbarnos? Pero, ¿qué significa eso de que no le faltaron avisos e indicaciones?, inquirió Aliocha. En eso precisamente estriba lo que el anciano tiene que hacer resaltar. El terrible e inteligente espíritu, el espíritu de la propia destrucción y del no ser, prosiguió el anciano. El gran espíritu te habló en el desierto, y a nosotros nos dicen los libros cómo te tentó. Como eso, y podría decirse algo más verídico que eso que él te planteó en 3 cuestiones, y tú rechazaste, y que en los libros llaman tentaciones. Y sin embargo, si hubo alguna vez en la tierra un milagro verdaderamente grande, fue aquel día, el día de esas 3 tentaciones. Precisamente en el planteamiento de esas 3 cuestiones se cifra el milagro. Si fuese posible idear, solo para ensayo y ejemplo, que esas 3 preguntas del espíritu terrible se suprimiesen sin dejar rastro en los libros y fuese menester plantearlas de nuevo, idearlas y escribirlas otra vez para anotarlas en los libros, y a este fin se congregase a todos los sabios de la tierra, soberanos, pontífices, eruditos, filósofos, poetas, sometiéndoles esta cuestión, imponiéndoles esta tarea: discurrid, redactad 3 preguntas que no sólo estén a la altura del acontecimiento, sino que, además, expresen en 3 palabras, en 3 frases humanas, toda la futura historia del mundo y de la humanidad.
¿Piensas tú que toda la sabiduría de la tierra reunida podría discurrir algo semejante en fuerza y hondura a estas tres preguntas que, efectivamente, formuló entonces el poderoso e inteligente espíritu en el desierto? Solo por esas preguntas, por el milagro de su aparición, cabe comprender que se las ha uno con una inteligencia no humana, sino eterna y absoluta, porque en esas tres preguntas parece compendiada en un todo y pronosticada toda la ulterior historia humana, y manifestada las tres imágenes en que se funden todas las insolubles antítesis históricas de la humana naturaleza en toda la tierra. Entonces esto no podía ser aún tan evidente, porque lo porvenir era desconocido, pero ahora que 15 siglos han pasado, vemos que en esas tres cuestiones está todo hasta el tal punto intuido y predicho, y hasta del extremo ha resultado justificado, que añadirle ni quitarle nada es imposible. Decide tú mismo quién tenía razón, tú o aquel que te interrogaba. Recuerda la primera pregunta, aunque no a la letra. Su sentido es este: tú quieres irle al mundo y le vas con las manos desnudas, con una ofrenda de libertad que ellos, en su simpleza y su innata cortedad de luces, ni imaginar pueden, que les infunde horror y espanto, porque nunca en absoluto hubo para el hombre y para la sociedad humana nada más intolerable que la libertad. ¿Y ves tú esas piedras en este árido y abrasado desierto? Pues conviértelas en pan, y detrás de ti correrá la humanidad como un rebaño, agradecida y dócil, aunque siempre temblando, no sea que tú retires tu mano y se le acabe tu pan. Pero tú no quisiste privar al hombre de su libertad y rechazaste la proposición, porque ¿qué libertad es esa, pensaste, que se compra con pan? Tú objetaste que el hombre vive no solo de pan, pero ¿no sabes que en nombre de ese mismo pan terrenal se sublevará contra ti el espíritu de la tierra y luchará contigo y te vencerá, y todos irán tras él exclamando: ¿quién es semejante a esa bestia que nos ha dado el fuego del cielo? Sabes que pasarán los siglos y la humanidad proclamará por la boca de su saber y de su ciencia que no existe el crimen y, por consiguiente, tampoco el pecado, que solo hay hambrientos. Dales de comer y entonces podrás exigirles que sean buenos. He aquí lo que escriben en las banderas que enarbolan contra ti y con las cuales echan abajo tu templo. Pero en lugar de tu templo se alza un nuevo edificio, vuelve a erguirse la terrible torre de Babel, y aunque ésta tampoco llegue a su término como la otra, a pesar de todo, tú podrías evitar esa nueva torre y abreviar en 1000 años el sufrir de las gentes, porque ellas vendrán a nosotros después de haber perdido 1000 años con su torre. Nos buscarán de nuevo bajo la tierra, en las catacumbas, escondidos, porque de nuevo nos expulsarán y martirizarán. Nos hallarán y nos dirán: dadnos de comer, porque aquellos que nos habían prometido el fuego de los cielos no nos lo han dado, y entonces también nosotros les edificaremos una torre hasta su remate, porque sólo construye del todo el que da de comer, y de comer sólo damos nosotros en tu nombre, y mentimos al decir que en tu nombre. Nunca, nunca sin nosotros hubieran tenido que comer. Ninguna ciencia les dará el pan mientras continúen siendo libres, sino que acabarán por traer su libertad y echarla a nuestros pies y decirnos: mejor será que nos impongáis vuestro yugo, pero dadnos de comer. Comprenderán por fin que la libertad y el pan de la tierra, las dos cosas juntas para cada uno, son inconcebibles, porque nunca, nunca sabrán ellos repartírselos entre sí. Se convencerán a sí mismos de que tampoco pueden ser nunca libres, porque son apocados, viciosos, insignificantes y rebeldes. Tú les prometiste el pan del cielo, pero vuelvo a repetirlo: ¿puede ese pan compararse a los ojos de una raza de gentes débiles, eternamente viciosas y eternamente ingratas, con el de la tierra? Y si tras de ti, en nombre del pan de los cielos, iban miles y decenas de miles,
¿Qué viene a ser eso comparado con los millones y decenas de miles de millones que no están capacitados para dejar el pan de la tierra por el de los cielos? ¿Es que a ti solo te son queridos las decenas de miles de grandes y fuertes, y los demás millones, numerosos como las arenas del mar, débiles pero llenos de amor a ti, están obligados a servir únicamente de instrumento a los grandes y fuertes? No, a nosotros también nos son queridos los débiles. Son viciosos y rebeldes, pero a lo último también ellos se someterán, nos admirarán y nos tendrán por dioses por habernos avenido, estando a la cabeza de ellos, a soportar la libertad que ellos temían y señorearlos. Tan terrible habrá de ser para ellos, a lo último, eso de ser libres. Pero nosotros decimos que somos siervos tuyos y gobernamos en tu nombre. Volveremos a engañarlos, porque ya no te permitiremos que te nos acerques. En ese engaño se cifrará también nuestro dolor, porque nos veremos obligados a mentir. He ahí lo que significa esa primera cuestión del desierto, y he aquí lo que tú rechazaste en nombre de la libertad, a la que pusiste por encima de todo. Y sin embargo, en esa cuestión se encerraba un magno secreto de este mundo. De haber optado por el pan, habrías respondido al general y sempiterno pesar humano, lo mismo como individuo aislado que como humanidad completa. Es decir, ¿ante quién adorar? No hay desvelo más continuo y doloroso para el hombre que, luego que deja la libertad, buscar a toda prisa a quien adorar. Pero busca el hombre inclinarse ante aquello que es ya indiscutible, tan indiscutible que todo el mundo, de golpe, ha convenido en la general adoración de ello. Porque la inquietud de esas lamentables criaturas no se reduce solo a buscar aquello ante lo que yo u otro nos prosternamos, sino a buscar aquello en que todos crean y se prosternan, e irremisiblemente todos juntos, pues ahí que esa necesidad de la generalidad de la oración es también el tormento más grande de cada hombre suelto y de toda la humanidad junta, desde el comienzo de los siglos. Por esa general adoración se exterminaron unos a otros con la espada, crearon dioses y se desafiaron entre sí. Dejad vuestros dioses y venid a adorar a los nuestros, de lo contrario moriréis igual que vuestros dioses. Y así será hasta el fin del mundo, hasta cuando desaparezcan del mundo los dioses. Es lo mismo, se arrodillarán ante los ídolos. Tú sabías, tú no podías ignorar este fundamental misterio de la naturaleza humana, pero tú rechazaste la única bandera absoluta que te propusieron para obligar a todos a prosternarse ante ti sin discusión, la bandera del pan de la tierra, y la rechazaste en nombre de la libertad y del pan de los cielos. Pero mira lo que además hiciste, y todo también en nombre de la libertad. Te digo que no hay para el hombre preocupación más grande como la de encontrar cuanto antes a quien entregar ese don de la libertad con que nace esta desgraciada criatura. Pero sólo se apodera de la libertad de las gentes el que tranquiliza su conciencia. Con el pan te daban una divisa indiscutible. Da pan y el hombre se prosternará, porque no hay nada más indiscutible que el pan. Pero si al mismo tiempo alguien se apodera de su conciencia a espaldas tuyas, oh, entonces dejará tu pan y correrá detrás de aquel que halaga su conciencia. En esto tenías razón, porque el misterio de la vida del hombre no estriba solamente en el hecho de vivir, sino en vivir para algo, sin una noción firme de para qué vive. El hombre no se resigna a vivir y se apresura a suprimirse antes que continuar en la tierra, aunque a su alrededor todos sean panes. Esto es así. ¿Y qué pasó? Pues que en vez de apoderarte de la libertad de los hombres, lo que hiciste fue encarecérsela más a sus ojos. ¿Es que te olvidaste de que la tranquilidad y hasta la muerte son más estimables para el hombre que la libre elección con el conocimiento del bien y del mal? No hay nada más seductor para el hombre que la libertad de su conciencia, pero tampoco nada más doloroso.
Y he aquí que en vez de firmes cimientos para la tranquilidad de la conciencia humana, de una vez para siempre fuiste y cogiste todo cuanto hay de inusitado, enigmático e indefinido. Cogiste todo cuanto no estaba al alcance de los hombres, portándote así como si no amases a los hombres. ¿Y eso quién lo hizo? Pues aquel que había venido a dar por ellos su vida. En vez de incautarse de la libertad humana, tú la aumentaste y cargaste con sus sufrimientos el imperio espiritual del hombre para siempre. Tú querías el libre amor del hombre, para que espontáneamente te siguiese, seducido y cautivado por ti, en vez de la recia ley antigua. Con libre corazón ha de decidir en adelante el hombre lo que es bueno y lo que es malo, teniendo por única guía tu imagen ante él. Pero ¿es que no pensaste que acabaría rechazando y poniendo en tela de juicio tu propia imagen y tu verdad, si lo cargabas con peso tan terrible como la libertad de elección? Acabarán por decir que la verdad no está en ti, porque sería imposible sumirlos en un estado de agitación y tormento mayores que aquel en que tú los sumiste, al dejarles tantas preocupaciones y enigmas insolubles. De esta suerte, tú mismo pusiste los cimientos para la destrucción de tu propio imperio, y no culpes más a nadie de ello. Y sin embargo, ¿qué era lo que te proponías? Existen tres fuerzas, solo tres fuerzas en la tierra capaces siempre de dominar y cautivar la conciencia de esos débiles rebeldes para su felicidad, y esas fuerzas son milagro, misterio y autoridad. Tú rechazaste la una y la otra y la tercera, y diste ejemplo de ello. Cuando el terrible y sapientísimo espíritu te elevó a lo alto del templo y te dijo: si quieres saber si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque se ha dicho de aquel que los ángeles lo cogerán y lo sostendrán, y no caerá en tierra ni se destrozará, y demostrará así cuánta es tu fe en tu Padre. Pero tú, después de oírlo, rechazaste la proposición y no accediste a ella, y te tiraste. Oh, sin duda que te condujiste en eso de un modo orgulloso y magnífico, como Dios. Pero los hombres, esa débil raza rebelde, ¿son acaso dioses? Oh, tú comprendiste entonces que al dar un solo paso, con solo que hicieras ademán de tirarte abajo, en el acto habrías tentado a Dios y perdido en él toda tu fe. Te hubieses estrellado en la tierra que habías venido a salvar, y se habría alborozado el inteligente espíritu que te había tentado. Pero lo repito, hay muchos como tú, y es que tú tampoco en el fondo puedes admitir ni por un minuto que también los hombres puedan resistir tentación semejante. Es que la naturaleza del hombre es de tal índole como para rechazar el milagro, y que en momentos tan terribles de la vida, momentos de las más pavorosas, fundamentales y torturantes cuestiones espirituales, haya de quedar abandonado a la libre resolución de su corazón. Oh, tú sabías que tu hazaña se perpetuaría en los libros, alcanzaría las honduras del tiempo y los últimos límites de la tierra, y te hiciste la ilusión de que al seguirte a ti también el hombre se volvería a Dios y no habría menester del milagro. Pero tú sabías que en cuanto el hombre rechaza el milagro, inmediatamente rechaza también a Dios, porque el hombre busca no tanto a Dios como al milagro. Y no siendo capaz el hombre de quedarse sin milagro, fue y se fraguó él mismo nuevos milagros, y se inclinó ante los prodigios de un mago o los ensalmos de una bruja, no obstante ser 100 veces rebelde, herético y ateo. Tú no bajaste de la cruz cuando te gritaron: baja de la cruz y creeremos que eres tú. Tú no descendiste tampoco, porque también entonces rehusaste subyugar al hombre por el milagro, y estabas ansioso de fe libre. No por el milagro ansiabas libre amor, y no por el fervor servil, involuntario, obtenido mediante la fuerza, amedrentándolos de una vez para siempre. Pero también ahí juzgaste demasiado altamente a los hombres, pues sin duda son serviles, aunque también por naturaleza rebeldes. Mira y juzga, 15 siglos han pasado, anda y míralos. ¿A quién elevaste hasta ti? Te lo juro,
El hombre es una criatura más débil y baja de lo que tú imaginaste. Es posible que él hiciera lo que tú. Al estimarlo, en tanto, tú te condujiste como si dejases de compadecerlo, pues le exigías demasiado, y eso aquel que lo amaba más que a sí mismo. De haberlo estimado menos también le hubieses exigido, y esto habría estado más cerca del amor, porque más leve habría sido su peso. Él es débil y ruin. ¿Qué significa el que ahora, en donde quiera, se rebele contra nuestro poder y se ufane de su rebelión? ¿Es la rebeldía de un niño y de un colegial? Son chicos, disco, los que se sublevan en la clase y echan de ella al profesor. Pero ya se les acabarán los bríos a los muchachos, y caro les costará su plante. Destruyen los templos y manchan de sangre la tierra, pero comprenderán finalmente esos chicos estúpidos que, aunque sean unos rebeldes, son unos rebeldes de poca fuerza que no pueden mantener su plante. Derramando estúpidas lágrimas reconocerán por fin que el que los crió rebeldes, sin duda, quiso burlarse de ellos. Lo dirán así, de puro desesperados, y lo por ellos dicho será una blasfemia que los hará aún más desdichados, porque la naturaleza del hombre no aguanta la blasfemia, y al fin y al cabo siempre se venga de ella. A propósito de esto, inquietud, turbación y desdicha, he ahí el actual patrimonio de los hombres después de tanto como tú sufriste por su libertad. Tu gran profeta en visión y alegoría dice que vio a todos los participantes en la primera resurrección y que había de ellas, de cada generación, 12.000. Pero si tanto sabía, no serían hombres sino dioses. Habían padecido tu cruz, habían padecido decenas de años de hambre y desnudez en el desierto, sustentándose con saltamontes y raíces. Y claro que tú podías, ufano, mostrar a estos hijos de la libertad, del libre amor, libres y magníficas víctimas de tu nombre. Y en que son culpables los demás hombres débiles que no pudieron aguantar los fuertes. ¿Es que es culpable el alma del débil que carece de fuerza para reunir estos terribles dones? Pero es que tú viniste francamente solo para los selectos y por los selectos. Pero si así fue, entonces hay ahí un secreto para nosotros incomprensible. Pero sí hay misterio. En ese caso teníamos nosotros derechos a divulgar ese misterio y enseñarles que no era lo principal la libre resolución de los corazones ni su amor, sino el misterio, en virtud del cual habrían de ser culpables a ciegas, aun a hurtadillas de su conciencia. Y eso hemos hecho. Hemos justificado tu proeza y la hemos basado en el milagro, el secreto y la autoridad. Y la gente se alegraron de verse nuevamente conducidas como un rebaño y de que les hubiesen quitado por fin de sobre el corazón un don tan tremendo que tantos tormentos les acarreara. ¿Estuvimos en lo cierto al enseñar y hacer eso? Di, ¿es que nosotros no amábamos a la humanidad al reconocer con tanta humildad su desvalimiento, aligerarla con amor de su carga y absolver su flaca naturaleza hasta del pecado, pero mediante nuestra venia? ¿Por qué vienes ahora a estorbarnos? ¿Y por qué en silencio y de un modo tan penetrante me miras con esos tus ojos? Enfádate, no quiero tu amor, porque yo no te amo. ¿Y por qué me habría de ocultar ante ti? Es que no sé con quién hablo. Cuánto me atrevo a decirte, todo lo sabes. Tú ya leo en tus ojos, pero es que yo te oculto nuestro secreto. Puede que tú precisamente quieras oírlo de mis labios. Pues escucha, nosotros no estamos contigo, sino con Él. Ya va para 8 siglos. 8 siglos justos hace que aceptamos de Él lo que tú, con indignación, desairaste. Ese último don que te ofreció, al mostrarte el imperio terrenal, nosotros le aceptamos Roma y la espada del César y nos declaramos solamente emperadores de la tierra, únicos señores, aunque hasta ahora no hayamos podido dar cumplido remate a nuestra empresa. ¿Pero quién tiene de ello la culpa? Oh, esa empresa hasta ahora está solo en mantillas, pero ya ha comenzado.
Largo tiempo hemos de guardar todavía su cumplimiento, y mucho ha de padecer todavía la tierra, pero lograremos nuestro fin y seremos Césares, y entonces pensaremos ya en la universal felicidad de los hombres. Y sin embargo, tú habrías podido ya entonces aceptar la espada del César. ¿Por qué desairaste ese último don? Si hubieras seguido ese tercer consejo del poderoso espíritu, habrías realizado cuanto el hombre busca en la tierra saber: a quién adorar, a quién confiar su conciencia y el modo de unirse todos, finalmente en un común y concorde hormiguero, porque el ansia de la unión universal es el tercero y último tormento del hombre. Siempre la humanidad en su conjunto se afanó por estructurarse de un modo universal. Muchos fueron los pueblos grandes con una gran historia, pero cuanto más grandes, tanto más felices fueron esos pueblos, por sentir con más intensidad que los otros el anhelo de la fusión universal de los hombres. Los grandes conquistadores Timur y Gengis Khan cruzaron en un vuelo, como un torbellino, la tierra, ansiando conquistarla toda, pero aún esos inconscientemente expresaban el mismo magno anhelo de humanidad, de una fusión universal y común. Si hubieras aceptado el mundo y la púrpura del César, habrías fundado el imperio universal y dado la paz al mundo. Porque ¿quién ha de dominar a la gente sino aquellos que dominan sus conciencias y tienen en sus manos el pan? Nosotros aceptamos la espada del César y al cogerla sin duda te rechazamos a ti y nos fuimos con él. Oh, pasarán todavía siglos de desordenada y libre razón, de sus ciencias y su antropofagia, porque al proponerse edificar su torre de Babel sin nosotros, acabarán en la antropofagia. Pero entonces se llegará a nosotros la bestia y se pondrá a lamernos los pies y nos los regará con lágrimas de sangre que verterán sus ojos. Y montaremos sobre la bestia y alzaremos un cáliz, y en él estará escrito misterio. Pero entonces, solo entonces llegará para los hombres el reinado de la paz y la dicha. Tú te enorgulleces de tus elegidos, pero tú solo tienes tus elegidos. En tanto nosotros a todos daremos la paz. Y además, otra cosa, cuantísimos de esos elegidos, de los fuertes, que habrían podido ser elegidos, no se cansaron aguardándote, y aplicaron y seguirán aplicando las energías de su alma y el ardor de su corazón a otro campo, concluyendo por enarbolar aún contra ti su libre bandera. Pero tú mismo levantaste esa insignia. Con nosotros todos serán felices y dejarán de ser rebeldes, no se exterminarán unos a otros, como con tu libertad en todas partes. Oh, nosotros los convenceremos de que sólo serán libres cuando deleguen en nosotros su libertad y se nos sometan. ¿Y qué importa que digamos verdad o mintamos? Ellos mismos se persuadirán de que verdad decimos al recordar los horrores de la servidumbre y confusión a que tu libertad los condujera. La libertad, el libre espíritu y la ciencia los llevarán a tales selvas y los pondrán frente a tales prodigios e insolubles misterios que los unos rebeldes y enfurecidos se quitarán la vida, otros rebeldes pero apocados se matarán entre sí, y los demás, débiles y desdichados, vendrán a echarse a nuestros pies y clamarán: si tenéis razón, solo vosotros estáis en posesión de su secreto y a vosotros volvemos, salvadnos de nosotros mismos. Al recibir de nosotros el pan, habrán de ver harto claro que nosotros les damos el mismo pan que ellos con sus manos amasaron. Verán que se los repartimos sin nada de milagro. Verán que no convertimos las piedras en pan, pero en realidad, más que el pan mismo, estimarán el recibirlo de nuestras manos, porque tendrán sobrado presente que antes, sin nosotros, ese mismo pan ganado por ellos convertíase en sus manos en piedras, mientras que cuando se volvieron con nosotros, las mismas piedras convirtiéronse en sus manos en pan. Sobradamente estimarán ellos
lo que significa someterse para siempre, y en tanto los hombres no lo comprendan, habrán de ser desdichados. ¿Quién ha contribuido más que nadie a esa incomprensión? Dilo. ¿Quién desbandó el rebaño y lo desparramó por senderos desconocidos? Pero el rebaño volverá a reunirse y otra vez se someterá, y ya para siempre. Entonces nosotros le proporcionaremos la felicidad mansa, apacible de los seres apucados como ellos. Oh, nosotros les persuadiremos finalmente a no enorgullecerse, porque tú los levantaste y así les enseñaste a enorgullecerse. Les demostraremos que carecen de bríos, que son tan solo niños dignos de lástima, pero que la felicidad infantil es la más gustosa de todas. Se volverán tímidos y nos mirarán y se apretujarán a nosotros con miedo, como los polluelos a la clueca. Se asombrarán de nosotros, nos tendrán miedo y se envanecerán de vernos tan poderosos y sabios como para haber podido amansar un rebaño de miles de millones. Se echarán a temblar, decaídos ante nuestra cólera, se volverán tímidos los ojos, se les tornarán propensos al llanto, como los de los niños y las hembras, pero que fácilmente a una seña nuestra pasarán a la alegría y risa, al claro alborozo y a las felices tonadillas y canciones infantiles. Sí, nosotros les obligaremos a trabajar, pero en las horas de asueto ordenaremos su vida como un juego de chicos, con infantiles canciones, coros e inocentes bailes. Oh, los absolveremos de sus pecados. Son débiles y sin bríos, y nos amarán como niños, por consentirles pecar. Les diremos que todo pecado será redimido si lo cometieron con nuestra venia. Les permitiremos pecar porque los amamos. El castigo de tales pecados cargaremos con él, y cargaremos con él, y ellos nos idolatrarán como a bienhechores, que respondemos de sus pecados delante de Dios. Y no tendrán secreto alguno para nosotros. Les consentiremos o les prohibiremos vivir con sus esposas y queridas, tener o no tener hijos, todo contando con su obediencia, y ellos se nos someterán con júbilo y alborozo. Los más penosos secretos de conciencia, todo nos lo traerán, y nosotros le absolveremos de todo, y ellos creerán en nuestra absolución con alegría, porque los librará de la gran preocupación y las terribles torturas actuales de la decisión personal y libre, y todos serán dichosos, todos esos millones de criaturas, excepto los 100.000 que sobre ellos dominen, porque sólo nosotros, los que guardaremos el secreto, sólo nosotros seremos infelices. Habrá miles de millones de seres felices y 100.000 que padecerán, que habrán cargado con la maldición de la ciencia del bien y del mal. Dulcemente morirán ellos, dulcemente se extinguirán en tu nombre, y más allá de la tumba sólo hallarán la muerte. Pero nosotros guardaremos el secreto, y para su dicha los embaucaremos con el galardón celestial y eterno, porque si hubiera algo del otro mundo, no sería desde luego para criaturas como ellos. Dicen y profetizan que tú vendrás y vencerás de nuevo, vendrás con tus elegidos, con tus orgullosos y poderosos, pero a eso replicaremos que esos no hicieron más que salvarse ellos mismos, mientras que nosotros los salvamos a todos. Dicen que confundida será la meretriz que va montada en la bestia y llevando en sus manos misterio, que volverán a sublevarse los apocados, desgarrarán su púrpura y desnudarán su sucio cuerpo, pero yo entonces me levantaré y te mostraré los miles de millones de chicos felices que no conocieron el pecado, y nosotros, los que cargamos con sus pecados, por su desdicha, nos plantaremos delante de ti y te diremos: júzganos si puedes y te atreves. Has de saber que no te temo. Has de saber que yo también estuve en el desierto y me sustenté de saltamontes y raíces, que también yo bendije la libertad que tú habías concedido a los hombres y me apercibí a ser del número de tus elegidos, del número de los fuertes y poderosos, ávidos de completar el número.
Pero recapacité y no quise servir a un absurdo. Me volví atrás y me incorporé a la muchedumbre de aquellos que han corregido tu obra. Me aparté de los orgullosos y me volví con los humildes para la felicidad de estos mortales. Lo que te digo se cumplirá y nuestro imperio se afianzará. Te lo repito, mañana mismo verás ese dócil rebaño que a la primera señal que les haga se lanzará a atizar las brasas de tu hoguera en la que he de quemarte por haber venido a estorbarnos. Porque si alguno mereció nuestra hoguera, eres tú. Mañana te quemo, Dixie. Iván hizo una pausa. Se había exaltado al hablar y hablaba embebecido. Al terminar, se sonrió de pronto. Alyosha, que le había escuchado en silencio, a lo último también con extraordinaria emoción, intentó muchas veces atajar a su hermano, pero haciéndose visible violencia, rompió de pronto a hablar como si saltase de su sitio. Pero eso es un absurdo, exclamó ruborizándose. Tu poema es un elogio de Jesús y no una blasfemia, como tú querías. ¿Y quién te creerá lo de la libertad? ¿Es así como hay que interpretarla? ¿Es que es esa quizá la teoría de la Iglesia ortodoxa? Eso es aplicable a Roma y aún así no a toda Roma. Eso no es verdad. Esos son los peores católicos, los inquisidores, los jesuitas y además que no puede haber un personaje tan fantástico como tu inquisidor. ¿Qué es eso de tomar sobre sí los pecados de los hombres? ¿Quiénes son esos guardadores de secretos que cargan con esa maldición por la felicidad de las gentes? ¿Cuándo se ha visto eso? Conoces a los jesuitas, de ellos se habla mal, pero ¿son esos a los que tú te refieres? En absoluto no, en absoluto no. Ellos no son otra cosa que el ejército de Roma para el futuro universal imperio terreno, con un emperador, el pontífice romano a la cabeza. He ahí su ideal, pero sin nada de misterios ni exaltada tristeza. La más sencilla ansia de poder, de sucios bienes terrenales, de dominación. Algo así como un futuro derecho feudal, actuando ellos de señores. He ahí todo lo que anhelan. No creen en Dios, quizá. Tú, sufriente inquisidor, es una fantasía. Para, dijo Iván. ¿Cómo te sulfuras? ¿Fantasía dices? Bueno, sin duda que es una fantasía, pero permite, sin embargo, es que tú en el fondo piensas que todo ese movimiento católico de los últimos siglos no representa en realidad sino un simple anhelo de dominio mirando solo a los viles bienes terrenales. ¿Es el padre Païssy quien te ha enseñado eso? No, por el contrario, el padre Païssy es algo así como tú, aunque sin duda no lo es, en absoluto, no, encareció de pronto Alyosha con energía. Preciadísimo testimonio, no obstante, tú en absoluto no. Precisamente te he preguntado eso. Pregunto, ¿por qué tus jesuitas e inquisidores se han unido a los solos fines de los asquerosos bienes terrenales? ¿Por qué entre ellos no podría encontrarse uno solo que sufriese, que soportase grandes vejámenes y amase a la humanidad? Mira, supón que hubiese uno solo de todos esos amantes exclusivos de los viles bienes materiales, uno solo que, como mi anciano inquisidor, se hubiese alimentado de raíces en el desierto y encarnizándose consigo mismo, venciendo su carne para hacerse libre y perfecto, pero que, sin embargo, hubiese amado toda su vida a la humanidad y que de pronto cayese en la cuenta y comprendiese que ninguna gran beatitud moral puede cifrarse en alcanzar perfección de voluntad, teniendo que ver al mismo tiempo cómo los demás millones de criaturas de Dios quedan destinadas a la burla, que nunca serán capaces de avenirse a su libertad, que de esos lamentables rebeldes no saldrá nunca un gigante que ponga remate a la torre, que no fue para esos gansos para los que el gran idealista soñó su armonía. Habiendo comprendido todo esto, renegó y se incorporó a los listos. ¿Es que esto no podría suceder? ¿A quién se incorporó? ¿A qué gente lista? Exclamó Alyosha casi con arrebato. Ninguno de ellos tiene tanto talento, ninguno posee tales misterios y secretos. Quizás solo el ateísmo sea todo su secreto.
Tu inquisidor no cree en Dios, ese es todo su secreto. Aunque así fuese, por fin acertaste, y efectivamente, es así, efectivamente, a eso se reduce todo su secreto. Pero, ¿acaso ese no es un dolor? Aun para un hombre como él, que toda su vida se estuvo matando con su ascetismo en el yermo y no se curó de su amor a la humanidad. Al ocaso de sus días se convenció claramente de que sólo los consejos del terrible espíritu podrían introducir un orden pasadero en los apocados rebeldes, seres incompletos de ensayo, creados para irrisión. Y he aquí que, al convencerse de ello, ve que es necesario seguir las instrucciones del espíritu de la muerte y la destrucción, y a ese fin valerse de la mentira y el engaño y llevar a los hombres ya de un modo consciente a la muerte y a la destrucción, y además llevarlos engañados por todo el camino para que no se enteren de a dónde los llevan, con objeto de que siquiera durante el trayecto esos seres lamentables se consideren dichosos. Y fíjate bien, engañarlos en nombre de aquel en cuyo ideal tan apasionadamente creyó el anciano toda su vida. Y si siquiera uno así se encontrase al frente de todo ese ejército ansioso de poder con miras a los solos sucios bienes terrenales únicamente, ¿es que no bastaría con solo uno así para que sobreviniese la tragedia? Además, ¿no bastaría con solo uno así al frente para que resultara por fin la verdadera idea directriz de todo el negocio romano, con todos sus ejércitos y jesuitas, la idea superior de tal negocio? Te digo con franqueza que creo firmemente que ese único hombre no ha faltado nunca entre los que están a la cabeza del movimiento. ¿Quién sabe? Puede que se hayan dado esos hombres únicos entre los pontífices romanos mismos. ¿Quién sabe? Es posible que ese maldito anciano tan amante a su modo de la humanidad exista también ahora con aspecto de un total íntegro de muchos de esos ancianos únicos, y no de un modo casual, sino que exista como convenio, como federación secreta, hace ya tiempo constituida para la custodia de los secretos, para guardarlos de los hombres infelices y apocados, con objeto de hacerlos dichosos. Irremisiblemente será así, no tiene más remedio que serlo. A mí me parece que hasta los masones reconocen por base algún secreto de esa índole, y eso porque los católicos odian tanto a los masones que ven en ellos unos rivales que rompen la unidad de la idea, cuando tanta falta harían un solo rebaño y un solo pastor. Por lo demás, al defender mi idea me estoy pareciendo a un autor que no pudiese resistir tu crítica. Dejemos esto. Puede que tú también seas masón. Dejó escapar de pronto Alyosha. Tú no crees en Dios, añadió, pero ya profundamente ofendido. Le parecía que su hermano se estaba burlando de él. ¿Cómo termina tu poema?, inquirió de pronto mirando al suelo. ¿O es que ya se acabó? Quería terminarlo de ese modo. Al callarse el inquisidor, se queda un rato aguardando que su preso le conteste. Se le hace duro su silencio. Vio cómo el cautivo lo escuchaba todo el tiempo, mirándole francamente a los ojos con los suyos mansos, con visible intención de no objetarle. El anciano quería que le dijese algo, por amargo y terrible que fuese, pero él, de pronto en silencio, se llega al anciano y dulcemente va y lo besa en sus exangües nonagenarios labios. He ahí toda su respuesta. El anciano se estremece, algo se remueve en las comisuras de sus labios. Se dirige a la puerta, la abre y le dice: «Vete, y no vengas más, no vuelvas por acá, nunca, nunca», y lo suelta en la oscura, cálida ciudad. El preso sale. ¿Y el anciano? Aquel beso le quema el corazón, pero sigue aferrado a su anterior idea. «¿Y tú con él? ¿Tú también?», exclamó Alyosha con dolor. Iván se echó a reír. «Pero si todo eso es un desatino, Alyosha, si todo esto es el absurdo poema de un absurdo estudiante que nunca ha escrito 2 versos, porque tú lo tomas tan en serio. ¿No pensarías tú que yo me voy a ir ahora allá con los jesuitas para sumarme a ellos, que han corregido las proezas de él? Oh, señor, ¿qué me importa a mí eso? Si ya te lo he dicho, yo solo he de llegar a los 30 años, después la copa al suelo».
y las hojitas jugosas, y los caros sepulcros, y el cielo azul, y la mujer amada, exclamó Aliocha con dolor, con semejante infierno en el pecho. ¿Es posible tener esto en la cabeza? No, tú irás a incorporarte a ellos, y si no te matarás, pero no podrás soportarlo. Hay una energía tal que todo lo resiste, dijo Iván con frío sarcasmo. ¿Qué energía? La karamazoviana, la energía de la vileza karamazoviana. ¿Te ahogarás en el libertinaje? ¿Anegarás tu alma en la disipación? Sí, sí. Por mí, bueno, solo que quizá pueda evitarlo hasta los 30 años. Luego, ¿cómo que lo evitarás? ¿Por qué medios? Eso no es posible con tus ideas. También karamazovianas. ¿Eso quiere decir que todo es lícito? Todo es lícito, ¿verdad? ¿No es eso? Iván se amoscó y de pronto se puso intensamente pálido. Pero tú has retenido la frase de ayer que tanto ofendió a Miusov y que tan ingenuamente cogió y repitió Dmitri, dijo con crispada sonrisa. Pues bien, todo es lícito, ya que se ha pronunciado esa frase. No me retracto, la versión de Dmitri no era tan mala. Aliocha lo miró en silencio. Yo, hermano, al irme pensaba que tenía en el mundo por lo menos a ti, dijo de pronto. Iván con inesperado sentimiento. Pero ahora veo que tampoco en tu corazón hay un sitio para mí, mi querido eremita. De la fórmula todo es lícito no me retracto, pero que... ¿Por eso vas tú a retractarte de mí? Aliocha se levantó, se llegó a él y en silencio dulcemente lo besó en los labios. Plagio, exclamó Iván, pasando sin transición a cierto entusiasmo. Eso me lo has cogido de mi poema, pero gracias, no obstante. Levántate, Aliocha, vámonos, que es tarde para los dos. Salieron, pero se detuvieron en la escalinata de la taberna. Oye una cosa, Aliocha, dijo Iván con voz firme. Sí, efectivamente te has quedado con eso de las hojitas jugosas, las amaré solo en recuerdo tuyo. Me bastará con que estés en algún sitio para no perderle el gusto a la vida. ¿Te basta a ti con esto? Si quieres, tómalo por una declaración de amor, pero ahora tú por la derecha, yo por la izquierda. Y basta, ¿oyes? Basta. Es decir, que si no me fuera, mañana, por lo visto, me voy de veras, y nos volviésemos a encontrar en algún sitio, no hablaremos para nada de estos temas. Encarecidamente te lo ruego, y cuanto a Dmitri, de un modo especial te suplico que no me vuelvas a hablar de él, añadió de pronto nervioso. Todo está hablado, todo está dicho, ¿no? Y por mi parte te haré en cambio una promesa. Cuando los 30 me entren ganas de arrojar la copa al suelo, donde quiera que estés iré a buscarte para que hablemos por última vez, aunque tenga que venir de América, ya lo sabes. Ex profeso vendré. Será también muy interesante verte entonces. ¿Cómo estarás para esa fecha? Ten presente que se trata de una promesa en serio, y en realidad puede que no nos volvamos a ver en 8, en 10 años. Bueno, anda ahora con tu pater Seraphicus, que se está muriendo. Se morirá en tu ausencia y te enfadarás todavía conmigo por haberte entretenido. Hasta la vista, dame otro besito, así y vete. Iván dio de pronto media vuelta y siguió su camino sin volver ya la cabeza. Era aquello semejante al modo como la víspera se había separado de Aliocha, su hermano Dmitri, aunque lo del día antes había sido muy distinto. Esta rara observación le cruzó como una flecha por la apesadumbrada alma a Aliocha, pesaroso y ofendido en tal momento. Se quedó parado un rato siguiendo a su hermano con la vista. Sin saber por qué reparó de pronto en que su hermano Iván andaba como tambaleándose y que su hombro derecho, visto de espaldas, parecía más bajo que el izquierdo. Nunca antes se había fijado en semejante pormenor, pero de pronto también él dio media vuelta y echó casi a correr en dirección al monasterio. Ya hacía rato que oscureciera y casi sintió miedo. Algo nuevo se incubaba en él, aunque no pudiera precisarlo. Se levantó también, como la víspera, viento y los seculares pinos promovieron un lúgubre rumor en torno suyo al penetrar en el bosquecillo del cenobio. Iba casi corriendo. Pater Seraphicus. Ese nombre lo habría tomado de algún sitio. ¿De dónde? Le cruzó por la mente a Aliocha. Iván, pobre Iván, ¿y cuándo ahora volveré a verte?
Pero aquí está el cenobio, señor. Sí, sí, es él. Es el Pater Seraphicus. Él me salvará. De él y para siempre. Luego, con gran perplejidad, recordó varias veces en su vida cómo pudo de pronto, a raíz de separarse de Iván, olvidarse tan por completo de su hermano Dimitri, al que por la mañana, solo unas horas antes, se había propuesto buscar sin falta y no irse sin eso, aunque tuviera que no aparecer en toda aquella noche por el monasterio.